Hola, hola. Hola maestra, ¿cómo ¿Cómo está? está? Bien, ¿y tú? También, muy bien. Bien y de buenas, como siempre, Qué bueno, ya esa es ventaja. ¿verdad? Sí, Ya listos para hoy. muy bien. Vamos a dar unos minutitos a que tus compañeros se conecten. Ya casi, ya Muy casi. bien, muy bien. ¿Qué tal tu fin? ¿Descansaste? Pues de la rutina, sí, porque pues de la rutina nada más se descansa realmente, ¿verdad? Pero pues nomás los días santos de vacaciones. ¿Y usted qué tal, maestra? Pues yo creo que necesitamos vacaciones de las vacaciones porque dice uno, agarra vacaciones uno y se cansa más. ¿Se fue a la playa o dónde salió? No, rentamos una casita para carretera de Chapala que tenía alberca. Entonces, Ujú. pues ahí nada más nosotros. Su Tranquilo, familia nada a más. gusto, sí, pero sí. Pero es así como saca a los niños de la alberca, mete a los niños de la alberca, o sea, atender a todo el mundo. Ay, no, bien pesado. ¿Tiene muchos hijos, maestra? Tengo dos, una de 5 y un niño de 2 años. Entonces son No, los que, ay, más traviesos que ya andaban corriendo y de un grandes lado. cuatro, ¿Mande? grandes cuatro. No, grandes nada más uno. No, ya, esa es mi niñera, es mi niño grandote y él me Al ayuda. que le toca. Sí, porque, ay, no, el pequeñito, el niño más pequeño, lo sigue mucho. Entonces él es el que Ujú. me ayuda a, a cuidarlo, de que no se vaya a lastimar, porque, ay, qué bárbaro. Los chiquitos, ¿verdad? Ay, sí, por eso te digo que descansar ni descansar, porque entre que hicimos carne asada, así que entre que el asador, la carne, pica la verdura, esto, los niños, la alberga, ugh, no, pues ahí se fue mi descanso. Por Pero eso bien, yo fui un crucero, maestro. sí, era del crucero, de crucé de la casa a la cocina, de la En cocina a la la sala. cocina, en el patio, el baño. Qué suave. No, yo hubiera preferido un crucero de esos, así, en el sillón. No, sí me metí a la alberca. En mi casa tengo alberca. Ah, qué suave. La gente le dice tinaco, pero yo le digo alberca. Me metí un ratito. Un Nada ratito más daba, nada. daba vueltas y vueltas así. Y me subía y daba vueltas y vueltas. Ah, qué a gusto, el agua templada, qué a gusto. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. no. Así es. No, Déjenles pues. mando un mensajito aquí a los compañeros para decirles que ya estamos por aquí. Ok, gracias. Déjenme ver esto a los demás. To make me smash the clock and feel, I would rather die behind the wheel. Time was never on my side, and I waited my whole lifetime.
Devil and Turn. Devil and Turn. Ah, ahí está. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Bien. Hola, maestra. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí esperándolos, ansiosa y deseosa de escucharlos. No. Pues, ¿qué les parece si para desocuparlos, y no que nos coma el tiempo, comenzamos con el tema procesos de escolarización, educación pública privada? Sí, muy bien. Yo, maestra, yo tengo ese. Es ¿Me pone para compartir pantalla, por favor? claro. Gracias. Listo. Ok. Muy bien. Pues a mí me tocó este tema de procesos de escolarización pública y privada, de educación pública y privada, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Vamos, empecé con un par de definiciones. Dice, definición de educación pública. Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a proporcionar planta física y docente y hasta materiales didácticos para la realización de los estudios, y por tal motivo generalmente existen entidades de la administración pública relacionadas con el sistema educativo, tales como los departamentos o Ministerio de Educación, y estos están encargados de organizar y controlar los servicios educativos de cada país. Esto es por parte de la educación pública. En la educación privada, es la educación que, a diferencia de la educación pública, va dirigida por instituciones públicas. Se produce en una institución educativa dirigida mediante la iniciativa privada, como una escuela privada, un colegio privado o una universidad privada, o bien mediante la dirección de un preceptor o institutriz particular costeado por la propia familia. Es decir, que la educación pública es costeada al 100% casi, digamos que un 95% por el gobierno, y la privada pues es por los mismos padres de familia, y los colegios y escuelas privadas reciben una cuota o reciben un pago por las clases de los alumnos, y es lo que tienen, y se encargan ellos mismos de lo que son los docentes, etcétera, etcétera, y tienen sus propias instalaciones que son también igualmente costeadas por ellos mismos. La diferencia entre una educación y otra. Déjenme moverme aquí. Okay. Siendo Juárez presidente de la República, propuso convertir la educación en una función pública. Es decir, fue uno de los pioneros en separar al clero, ¿no? Al clero de lo que fue la educación pública. Dice, a los pocos meses la comisión entregó un documento que se publicó el 2 de diciembre de 1867 con el nombre de la Ley Orgánica, ¿verdad?, de la Institución Pública para el Distrito Federal y Territorios, que buscaba la reorganización de la educación nacional. Se estructuró la Secretaría del Estado del Despacho de Justicia e Institución Pública, que, siguiendo el espíritu de la ley de reforma, imprime a la enseñanza pública el carácter de laica, gratuita y obligatoria, y sin religión. Nace la Escuela Nacional Preparatoria, la primera, en el cual su lema, como usted nos dijo, era amor, orden y progreso. Todo esto ocurrió durante la gestión de Benito Juárez, ¿verdad? Con la Ley Orgánica de Instrucción Pública. ¿Ok? Ya si tienen alguna duda, compañeros, me la comentan, por favor. Gracias. Aquí está. Movemos para abajo. En 1910 inicia la UNAM, ¿verdad? El fundador fue el señor Justo Sierra Méndez, el 25 de julio de 1921, ¿verdad?
el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública SEP. Para el siguiente año se inaugura el edificio. Este fue en 1922, ¿verdad? E inicia José Vasconcelos como director de la misma. Ya en 1929 se nombra a José Vasconcelos rector de la UNAM y es otorgada su autonomía total. Esta fue en la gestión del presidente Emilio Portes Gil, ¿verdad? Se tenía mucha confianza por lo que aportaba este señor José Vasconcelos a la educación en México, ¿verdad? Se le tenía toda la confianza para que llevara a cabo esta gestiones y aparte de ser el primer rector, ¿verdad? De esta casa de estudios. Luego me fui aquí a las escuelas normales, rurales, ¿verdad? Las ENR, que son instituciones que se crearon en México desde 1922 y se sostienen hasta la fecha. Y se sostienen hasta la fecha, todavía hay muchas. Su objetivo inicial era formar maestros para que se desempeñaran sus funciones pedagógicas en el medio rural. En cada entidad federativa llegó a existir una escuela normal rural. El 1 de enero de 1936, en el periódico mexicano El Universal da la noticia de la creación del Gran Instituto Politécnico, ¿verdad? Esta diferencia, el Politécnico, pues era más bien para las clases bajas, para que tuvieran un poco de educación las clases bajas, ¿verdad? Y las escuelas normales rurales, pues eran para los maestros, ¿verdad? Para que obtuvieran estudios y se pudieran especializar en la materia, ¿verdad? El Politécnico Nacional, anunciada en el informe de la Nación que dio el general Lázaro Cárdenas del Río en su primer año de gobierno, ¿verdad? Esto ocurrió en lo que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Ya me fui más adelante con Jaime Torres Bodet. Fue nombrado secretario de Educación Pública por el presidente Manuel Ávila Camacho e inmediatamente inauguró y clausuró el Congreso de Unificación. Cabe recalcar que cuando fue Lázaro Cárdenas, la educación era socialista, ¿no? Y cuando entró este señor la canceló para que fuera otro tipo de educación. Congreso de Unificación Magisterial, del que surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Reorganizó y dio nuevo impulso a la campaña de alfabetización para enseñar a leer y escribir a los adultos analfabetos. Creó el Instituto de Capacitación del Magisterio, en el que se preparaba a los profesores de primaria no titulados. Modificó el texto del artículo 3º, como usted nos lo dijo en la clase, constitucional, que suprimió la educación socialista establecida durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y fue aprobado y publicado en 1946. Lo que fue más adelante de esto fue cuando en 1959 se llevó al cabo el plan de los 11 años, ¿no? Que no se movió la educación, que fue tal cual que nos decía nuestro compañero Luis. Y ya de ahí me remonté a los años 70, ¿verdad? Que fue cuando se creó la Comisión de los Textos Gratuitos en el año 1970. Luego ya cuando empezaron los problemas en el sexenio del presidente Díaz Ordaz, ¿verdad? Que las normales fueron acusadas de semilleros, ¿no? De semilleros de guerrilleros, y fue cuando este señor ordenó cerrar más de la mitad de esas escuelas, ¿verdad? Se les llamaban apátridas a los estudiantes y escuela de líderes rojillos, ¿verdad? Y ya culmina con el movimiento estudiantil en Tlatelolco, ¿verdad? Con la matanza de los estudiantes en el año del 70 durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, ¿verdad? No sé, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Todo muy claro, gracias. Muy bien, listo, maestra. También hice la línea del tiempo, se las puedo mostrar si gustan, como quieran, o la envío. Sí, no, si la tienes para compartir, por favor. Ok, déjenme ver. Por aquí la tengo. ¿Cómo me salgo de aquí? Aquí. ¿Cómo me salgo de aquí, maestra? ¿La cierro? Sí, ciérralo sin problema. Y ahora, ok, me pone a compartir así, ¿verdad? Share. Sí. Ok, aquí está. Y también hice mi línea de tiempo.
que aquí la tenemos, ¿verdad? Del 42 al 1842 a 1867, ¿verdad? Donde empezó la Dirección de Escuelas Públicas, de lo que acabo de decir de Benito Juárez, que promulgó la ley orgánica. Luego me fui del 910 al 21, donde se crea la UNAM con su principio educador y científico, y que de igual manera se crea la SEP, ¿verdad? Luego me fui al 22-23, es que era un poquito larga, por eso utilicé dos fechas. Es donde nacen las escuelas normales rurales, ¿verdad? En ese año, y se nombra José Vasconcelos como secretario de Educación. Luego ya de ahí me fui al 24-29, es donde comienzan las escuelas campesinas, creo que ahorita no las mencioné, que eran escuelas para la vida donde se aprendían oficios y fueron mal vistas por la iglesia, ¿no? Que incluso los amenazaban con excomulgarlos, ¿verdad? Excomulgarlos o les llamaban escuelas del diablo, ¿verdad? Y luego me fui a 1934, que me gustó mucho el sexenio de este señor Lázaro Cárdenas, donde dice reforma el artículo 3, siendo así la educación para todos en iglesia, no educación privada, inicia la educación socialista y se funda el IPN, el Instituto Politécnico Internacional, con el fin de otorgar educación a las clases bajas. Luego me fui al 940, durante el gobierno de Ávila Camacho, aparece el IMSS, entre otras instituciones y muchos sindicatos, el Hospital de Cardiología, la CENTE, es donde Jaime Torres Bodet modificó el artículo 3, ¿verdad? Y ya me fui al 70, con lo que les acabo de decir, donde se creó la Comisión Nacional de Textos Gratuitos. Las escuelas normales son acusadas de ser semillero de guerrilleros y se culmina con el movimiento de Tlatelolco, siendo el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Esa fue mi línea de tiempo que manejé, hice los dos trabajos. No sé si tengan alguna pregunta o algo. A ver, compañeros, ¿tienen alguna duda? No, No, Luis, Ah, bueno, porque yo sí les muy voy a clara preguntar. tu información. Sí, realmente abarca pues todas las fechas y está muy, muy bien explicado y nos queda clara toda la parte, ¿no? Como cómo fue la educación caminando, cómo hubo momentos en que sí la educación pues se vio como estancada, pero pues gracias a diferentes gobiernos que sí se empeñaban por aportar algo a la educación, pues se ve como esta línea de avance, ¿no? Se avanzó y sí, en mucho tiempo también se detuvo un poco, ¿verdad? Porque también había muchas personas conservadores, ¿no? Personas conservadores, sabemos que son personas que pues no les gustan, o no, en esos tiempos no les gustaban los cambios muy radicales, ¿no? Entonces, pues eran conservadores y eran personas que no querían abandonar lo que eran o las costumbres que tenían muy arraigadas, ¿verdad? Era otra forma de pensar de esos tiempos, ¿verdad? En otras partes del mundo se le llamaba presocráticos, ¿verdad? Eran otro tipo de personas, ¿verdad? Pero bueno, eso fue parte de mi trabajo. Gracias. Muchas gracias. Y sí, lo difícil que fue separar a la iglesia de la educación, ¿no? Porque ellos también querían su, pues, su ingreso, su parte, como bien lo comentabas, las escuelas hasta considerarlas del demonio y la gente pues era muy creyente. Entonces, no, si sigues siendo analfabeta vas a irte al cielo. Pues imagínense, ¿no? Además como eran sacerdotes, eran personas que jalaban muchas masas, pues también hacían y ahí se ayudaban mucho los políticos, ¿no? Con ellos y desde Carranza, ¿verdad? Creo que hasta Juárez fue cuando se culminó lo que fue la separación del clero, ¿no? Porque querían como asignatura la religión, ¿verdad? Entonces, fue la separación ahí, ¿verdad? Sí, y pues se crean las escuelas privadas, se les permite que cierta población o sí, cierta población siga con ese tipo de educación, si así lo prefiere, pero le va a costar, pero se crean las escuelas públicas, ¿no? Hasta cierto punto también es de convicción para ambas partes, ¿no? Para el gobierno, porque no se tiene la capacidad en cuanto a escuelas para tantas personas que están estudiando. Caso contrario, antes, ¿no? Que al gobierno no le convenía que hubiera muchas personas preparadas, y ahora hay muchas personas preparadas, pero lo que no hay son fuentes laborales y no hay oportunidades como tales, ¿verdad? Entonces, sí les conviene también que exista la educación privada, porque además es un ingreso
y no se tiene suficiente trabajo también para todos los docentes que, no hay los planteles, digamos, para todos los docentes que siempre están trabajando y saliendo, ¿no? Graduándose y comenzando a trabajar. Sí, claro, al gobierno, por ejemplo, no le cuesta, como bien lo comentaste, la estructura de una escuela privada, pues a él no le corresponde mantenerla, ni tenerla, ni materiales, ni nada, o sea, es punto y aparte, pero sí me vas a pagar una comisión por pertenecer, por dejarte laborar, entonces estoy recibiendo ingresos gratis, porque realmente, y tienes que seguir mis reglas, o sea, esa parte de la educación privada, pues sí. Tienes que seguir las reglas de la Secretaría de Educación Pública. Tienes que pasar una incorporación económica para que supuestamente la educación pública te esté revisando y que sigas las normas y todo eso, ¿no? Regla, ¿verdad? Con sus Claro, estatutos, sí, pero, dinero. pero yo no te mantengo, yo no te pago a tus maestros, no perteneces a ninguna asociación conmigo, o sea, no tengo como responsabilidades contigo, solamente adquiero beneficios. Y se supone que las escuelas, el gobierno debe de tener las suficientes escuelas públicas para darle educación a todos. Y como no las tiene, pues le da autorización a las privadas, pero es como un gano-gano para el gobierno, ¿no? Ahora, Sí, nosotros, además, no digamos usted, no. sí, nosotros como pueblo, pues tenemos una segunda opción. Si no tenemos el acceso, pues tenemos una segunda opción. ¿Qué sería también de nosotros si no existieran las escuelas privadas, verdad? Entonces, Exacto. ¿cuántas personas hubiera sin estudios? Más aún, ¿verdad? Pero es recíproco, ¿no? Es recíproco. Como dicen, el sol sale para todos, ¿verdad? Y para todos sale. Y Pero la tenemos educación, y tenemos la opción de elegir, ¿verdad? Dentro de todo. sí, pagas por una educación que supuestamente el gobierno te debe de dar, porque tu lugar lo tiene que tener el gobierno. Por eso esta parte de la negociación de becas, por eso esta parte de no puedes estar becado al 100% siempre y cuando cumplas con tales requisitos, porque no se te está negando la educación, pero tienes que pagarla. Ujú. Así que, pues muchas Así es. gracias, muy bien, muy claro. Entonces, Muchas sus gracias. órdenes. Gracias. Muchas gracias. El gobierno de Lázaro Cárdenas. Creo que le tocaba a Alexia, ¿no? Sí, ¿verdad? Y no llegó. Ha de estar en la playa y nosotros tristemente aquí en clase. ¿Quién como ella, verdad? ¿Quién fuera ella? Ok, entonces continuamos con el Sí, artículo tercero. Creo que ese no le tocó a nadie. ¿El artículo tercero? creo Ah, que Sí. sí, pero Litsi fue nunca se conectó. Alicia. Ajá. Ok. Pues ni modo, Luis, sigues con los movimientos magisteriales. Ok. Ya me fui. También está en la playa con Alexa. Sí. Alexia. Me lo acabo de encontrar. Deja comparto. Nada más les voy a explicar de uno que bueno, que decía que es la más. Ah, no, y no es. Del 58. Sí. El movimiento magisterial del 58 es que fue una serie de huelgas y movimiento social. Participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas. Pero también ahí me encontré que decía que más, también se le unieron los ferrocarrileros y como que hubo varios, no solo fue el magisterial, pues también ya hubieron otras marchas, huelgas o como se le pueda decir. En abril del 58
el movimiento revolucionario del magisterio, la MRM, salió de nuevo a las calles, pues ya que en 1956 el Frente Sindical Magisterial, encabezado por Otón Salazar, había organizado una lucha de la sección novena del CENTE con el fin de pedir mejores salarios. Es así que el pleno periodo electoral de los maestros de primaria emplazaron la Secretaría de Educación Pública el 14% de aumento salarial, en su defecto irse a huelga. Ellos querían creo que ahí hubo una crisis, bueno, en el país pues de dinero, pues que no, aumentaron los precios o algo por el estilo y querían ellos un aumento, pero creo que no les hicieron caso. Bueno, sigo con otra fecha. El 12 de abril del 58 se desbordó un descontento, pues los maestros de primaria invadieron el Zócalo. La respuesta de la autoridad del gobierno no se hizo esperar y hubieron muertos y decenas de heridos. El 19 de abril, el MRM organizó una marcha del movimiento de la revolución hasta la Plaza de la Constitución, exigiendo pues el aumento salarial y el castigo de quien resultara responsable de los asesinatos y de los heridos, pues querían una justicia. Dice que ese mismo día los maestros de la sección novena suspendieron clases y los dirigentes desconocieron a sus líderes sindicales y que entregaron un pliego petitorio a la SEP, y la SEP pues prácticamente les valió, y que de la SEP decía que no, que todo se hacía como eh, por lo por el sindicato, pues, que no les podían hacer mucho caso. Y que fue una provocación, esa fue la respuesta de la SEP. Y que la solución se tendría que hacer por conducto del sindicato, así como les decía. El 30 de abril, el magisterio de la revolución, ya no me acuerdo, tomó los patios de la SEP hasta no ver la solución del conflicto. La ocupación de la SEP dice que duró casi un mes y había más de 1,500 maestros donde realizaban mítines diarios en los patios del edificio. La institucionalización del magisterio se da a la par de las disfunciones de los modelos burocráticos de sus instituciones en los años 70. En esta etapa se encuentra el auge de la feminización del magisterio y el porcentaje de maestras pronto supera a los maestros, también carecía de problemas económicos, bajos salarios, la desvalorización de su profesión, crecimiento desmesurado de las instituciones, y las cuales adopta modelos de planeación y administración creo que ahí me comí una parte. Sin embargo, también dice que en el México moderno también hubo mayores diferencias y la desigualdad social. El magisterio desde siempre ha padecido problemas económicos, bajos salarios. Creo que eso es lo mismo. También
por otra parte, se da el crecimiento de las instituciones, aumenta, se produce, hay menos analfabetismo y se ejecuta ahí donde se ejecutó el plan de 11 años, en un esfuerzo por consolidar un nuevo orden económico y burocrático en desarrollo. Y más o menos eso es lo que yo entendí, capté, investigué. Muchas gracias. ¿Y han visto quién ha sido cabecilla de estos movimientos magisteriales? Por ejemplo, este de 1958, Fue Otón, ¿no? Otón. Otón y varios, bueno, había como, Otón que era como el líder y había varias personas. Bueno, Ya, encontré varios nombres, pero dije como que el principal era Otón. Otón era Y la había cabecilla. otro compañero que creo que primero se le murió su esposa y como que su hijo lo hizo entrar en razón y regresó a la marcha por sus derechos. Bueno, pues lo que me entendí un video. Pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador era seguidor de Otón, también se unía a las marchas magisteriales. Si ustedes buscan a Andrés Manuel López Obrador, él estaba involucrado también en estos movimientos, porque peleaba por los derechos y un mejor salario para los maestros. Entonces, imagínense nada más que ahora, al llegar al poder, se supone que Andrés Manuel, pues si es un seguidor de este movimiento, pues el docente es el que debería de tener como más Privilegios. privilegios, pero pues no lo han dejado. Sí se ha visto un poquito como en defensa de los docentes, porque él hacia la educación es hacia donde se enfoca, Andrés Manuel, pero Creo que sí, eso me han comentado los que, ahorita los maestros que andan así con sus plazas nuevas, uh-huh, creo que les dan preferencia a los normales. En el examen como para la plaza, uh-huh, creo que les están dando preferencia a las escuelas que vienen de escuelas normales. Los sí. normales van primero y no sé, no he investigado mucho de eso, pero sí como que sí les está haciendo más caso a las escuelas normales o Sí, a todo ese públicas. tipo de movimiento de maestros, pues obviamente él lo que peleaba era el salario, era mejores prestaciones, mejor trato y demás. Entonces, pues ojalá que en esta oportunidad que tiene de ser presidente se le reconozca al docente, realmente se le dé más privilegios. Pues ya ven que el de para las plazas, como bien lo comentas, se hace un examen y de acuerdo a tu resultado es si te Te entregan. mandan a unos grupos, creo. Eso Sí, habían platicado. sí, Tengo un haces, conocido que estaba en eso y entonces me estaba diciendo que con este obrador sí les estaba dando preferencia a los más bueno, no más, bueno, ¿cómo le diré? sí, a este tipo No tan, de personas, ¿no? De ajá, movimientos, sí. Si yo competía, por ejemplo, yo que me formé en una escuela privada, que yo competía por una plaza, aunque tuviera el porcentaje de calificación, no se me iba a dar prioridad a mí, sino a una no, persona que fue formada dentro de la normal. Y ajá, de hecho canceló el examen porque para obtener una plaza de gobierno en la educación, son una serie de requisitos y dentro de ellas te hacen un examen de conocimientos. Y si tienes buen puntaje, pues te ofrecen una plaza, ¿no? Materias, 3 horas de la materia de ética, por ejemplo, ¿no? Y canceló esto porque antes se le daban las plazas. Yo como maestra de una plaza de educación, yo se la heredaba a mi hija y mi hija era la siguiente maestra de ahí. Y luego se cambió por esta parte de hacer el examen
Y cuando llega Andrés Manuel, pues cancela los exámenes, cancela todo esto, hasta no tener todo un control él de cómo era la selección de candidatos. Y pues volvimos a la parte en que las plazas se heredan, se le da prioridad a las personas con formación de normal, y todos nosotros los que queríamos tener un privilegio, tener una plaza así, pues se van acabando nuestras oportunidades, ¿no? Si no eres palancudo, pues no. No, pues sí. Muy bien, Luis, muchas gracias. De nada. Me marca que nos quedan 9 minutos de exposición. Sara, ¿crees que termines en esos 9 minutos o nos desconectamos y nos volvemos a conectar? Sí, sí, termina, está pequeña. Perfecto. Está listo para compartir. Muy bien. Bueno, pues, ay, a ver, me tocó la educación para las mujeres indígenas. Y bueno, yo lo investigué en mis apuntes. Bueno, nos dice que, pues, que empieza aquí en México desde la civilización mesoamericana, y como las principales culturas que había era la maya, olmeca, azteca y mexica. Se crean escuelas para la clase de la alta sociedad y para los sectores populares, haciendo diferencia entre hombres y mujeres. Entre las escuelas que se crearon, pues, en los pueblos mesoamericanos fue el Calmecac, que solo asistía a la nobleza, que eran hijos de gobernantes y guerreros, y solamente era el sector que era para gobernar. Ahí les enseñaban historia, astronomía, medición de tiempo, música, filosofía, religión, hábitos de limpieza, disciplina, valores morales, de aspectos militares y religiosos. El Telpochcali, y que ese era para, pues, el barrio. Las mujeres se educaban en casa por sus madres en las labores del hogar y morales, y ahí les enseñaban a servir a su comunidad y a la nobleza principalmente, y adquirir habilidades para la guerra. El Ichpochcali, que era solo para mujeres de la nobleza, y pues nada más era enseñarlas a convertirse en sacerdotisas. El Huaycacali, que era para hombres y mujeres de la nobleza, y recibían clases en salas separadas custodiadas por ancianos. Ahí era la casa del canto, y solamente era, pues, con fines religiosos. Y pues ya, pues, en trascendencia de todo esto, para 1924 pues se tenían más de 65,000 alumnos en casas del pueblo, que eran las que apoyaban a solicitar sus tierras, los enseñaron a trabajar, les enseñaron diferentes, se me fue el nombre, como trabajos, se me fue el nombre, no eran carreras, eran, ¿Profesiones? ajá, profesiones, Oficios. ajá, Trabajo oficios. para la vida, ¿no? Sí, pues como la carpintería, la herrería, la hojalatería, lo de los tejidos de los harapes y telas. También metieron lo de la higiene, la vacunación, reconstrucción de calles, o sea, todo eso los enseñaron a ellos. El deporte, la introducción de nuevos cultivos y cómo mejorar también sus propios cultivos. También ahí, no creo que era aquí. También forma grupos musicales de danza y teatro. Creo que era en la casa del maestro, algo así. También se crean las escuelas normales rurales,
donde impulsan a la formación de maestros campesinos. Nace el proyecto llamado Las Misiones Culturales, que es donde buscan incorporar a los indígenas y campesinos al proyecto de nación civilizada, que quiere decir que, pues, yo siento que era, pues, desapegarlos de lo religioso, que tuvieran su propio, raciocinio y lo pusieran en práctica. Sí, dice que, bueno, tengo que también, sí, se proponían terminar con el fanatismo religioso, y la SEP pues buscaba también, pues llegar a los rincones para atender a todas esas comunidades, y por eso se crean estas misiones culturales, y que son las encargadas del desarrollo rural. Y pues para finalizar, pues es el movimiento feminista de 1953, donde este movimiento logra el derecho al voto, y donde se hace primero es en Yucatán, aunque no, pues se tardó un tiempo en que se reconociera el derecho al voto para las mujeres en México. Y pues fue todo lo que lo que tengo en los apuntes. Muchas gracias. Fíjense, hasta el 53 se le da la oportunidad, gracias a todas estas manifestaciones y de la lucha de igualdad, de poder votar. Y no en toda la República, sino en el 57 ya es cuando ya se empieza a hacer como unánime en toda la República del voto de la mujer, ¿no? Hasta la siguiente. Pero si se fijan, como que todo iba caminando de la manita, o sea, va el movimiento feminista, por llamarlo de una forma, la mujer va agarrando lugar y posición, mientras, por ejemplo, ya está creada la Secretaría de Educación, ya está en el poder, en la Secretaría en la SEP, se hace el nuevo plan de 11 años, entonces como que todo va caminando de la mano, buscando como ese equilibrio, ¿no? Darle la educación a las mujeres como para que no fuera solamente un privilegio de los hombres, porque se les enseñaba, sí, pero a ser amas de casa. Digo que a muchas nos hubiera caído muy bien unas clasecitas de esas, ¿no? Pero... Hacer tortillas a mano, maestra. ¿Mandé? Hacer tortillas a mano. Sí, no, hombre, he intentado toda mi vida hacer tortillas y me salen unas tostadas deliciosas, ¿no? Y yo recuerdo que mi abuela, o sea, con una facilidad. Sí, mi abuelita también las hacía a mano. Sí, y hacía unas tortillotas. Sí, súper ricas. Me acuerdo que mi abuelita decía, voy a hacer unos taquitos de frijoles. No, estábamos en primera fila porque eran unos frijolitos bien ricos y unas tortillas recién hechas. Ay, no, era un privilegio que ahora... ¿Mandé? Los burritos con sal. Ay, qué rico, hacía pachurradera. Ay, qué rico, ya me los antojaron. Ay, forma le hacían, bueno, mi abuela le hacía hasta la forma. ¿Sí? Así de burrito. Oh, mi abuela era muy... Como boquita y así. Qué rico. No, mi abuela nada más lo pachurraba y me lo daba, pero que era delicioso. Sal y mantequilla, ¿verdad? Sal y mantequilla o pura sal. Y luego chilito, sal. Ah, no, qué delicioso. Mira, pero también los hombres saben cocinar. A ver, entonces que nos hagan unas tortillas, Luis Enrique y Luis Fría nos van a hacer unas tortillas. Yo sí puedo hacer tortillas. ¿En serio? ¡Qué rico! Yo no sé, por eso cuando pasa el de la moto lo paro. No, yo sí. De hambre no me muero. Yo tampoco voy y compro. No, pero ese no es el chiste. Yo hago tostadas, tortillas no me salen, en verdad. Bueno, a mi casa. Yo una vez hice tortas ahogadas y me quedó deliciosa la cebolla.